Mi nombre es Francisco y vivo en Santiago de Chile. El día 23 de marzo se decretó una cuarentena obligatoria para la comuna donde vivo. Producto de un resfrío, llevaba una semana sin salir a la calle, por lo cual me encuentro encerrado en el departamento en el que vivo hace ya casi un mes. En todo este tiempo, solo he salido 2 veces al día para pasear a mi perro, de ida y vuelta. En lo personal, las cosas no venían bien desde fines del año pasado. El 18 de octubre del 2019, debido a la desigualdad económica y social que se vive en Chile, se produjo lo que denominamos un estallido social. Esto trajo consigo destrucción, saqueo, violencia y como consecuencia, desempleo. El 25 de octubre del 2019 se generó una gran marcha en la cual se manifestaron más de 1.200.000 personas de forma completamente pacífica. A pesar de estar de acuerdo con el movimiento, debí pagar el precio. Al trabajar como independiente, mis ingresos se vieron fuertemente afectados, por lo cual me vi en la obligación de endeudarme. Con la llegada del virus a Chile, financieramente me terminé de hundir. Y aquí estoy, con cuentas pendientes por pagar, sin poder comprar comida, sin internet ni televisión. Pero la verdad, ante la situación global que nos afecta, nada de esto es importante. Por fortuna, he recibido ayuda de alguien que siempre ha estado conmigo en los momentos difíciles. Se trata de mi vecina, médico y hermana, Catalina. ¿Por qué estáis grabando? He visto en carne propia los inmensos sacrificios que están haciendo los funcionarios de la salud para combatir la pandemia. En estos momentos, miles de personas infectadas por el COVID-19 luchan por sobrevivir y otras tantas hacen lo posible por ayudarlos, arriesgándolo todo. Lamentablemente, muchas veces son discriminados por el simple hecho de querer ayudar a otros de forma completamente desinteresada. Pero al final del día, pueden dormir con la conciencia tranquila por el deber cumplido. A pesar de todos los efectos negativos que ha traído la pandemia, me sigo sintiendo un privilegiado por la familia de la que soy parte. Este video se lo quiero dedicar a las miles de personas a lo largo del mundo que se dedican a combatir la pandemia, especialmente a los funcionarios de la salud y por supuesto a mi hermano. 2020, el año en que se detuvo el mundo para sanar.